Buenas tardes. En el día de hoy se llevará a cabo la sustentación de sensores encargados de medir la variable de temperatura. Los integrantes del grupo son Heiler Gómez Sánchez, Alberto Orjuela Carrillo y mi persona Marlon Ibrahim Mieres. Nosotros hemos encargado de dar definición, ventajas, desventajas y aplicaciones de estos sensores encargados de medir la variable de temperatura. Empezamos con la termocupla. Y la termocupla es uno de los sensores más simples, robustos y de bajo costo y utilizado en los más variados procesos, ya que su capacidad de medición se puede aplicar en un amplio rango de temperaturas. Tiene una serie de ventajas y desventajas. Se pueden utilizar en entornos de trabajo peligrosos o con condiciones complejas. Tiene una gran resistencia y soporta unas temperaturas extremas y tiempo de respuesta rápido. Y una de las desventajas más cruciales es que la termocupla requiere una calibración periódica para garantizar su precisión, y las termocuplas pueden ser sensibles a interferencias electromagnéticas. Por tanto, es necesario graduar constantemente y revisar constantemente la calibración de la termocupla al momento para poder tener una precisión alta y eficiente. Posterior a eso pasamos a los ejemplos de aplicación. Algunos ejemplos de aplicación en el proceso de control y en la electrónica. En el proceso de control tenemos la medición de temperatura en los hornos de fundición de metal. En este proceso la termocupla se inserta en el horno y mide la temperatura del metal fundido, y en electrónica se utilizan los sensores de temperatura, hornos de flujo y equipos de prueba. Son utilizados para medir la temperatura de los componentes electrónicos. Y pasamos a termistor. Los termistores es otro sensor electrónico. Dice que es un sensor que sirve para detectar temperatura a través de cambio de resistencia según el calor, ya sea frío o calor, ya sea detectado, ya sea el calor, sea una temperatura fría o caliente. Y existe dos tipos: coeficiente de temperatura eh, negativo y coeficiente de temperatura positivo. Algunas ventajas: son dispositivos altamente sensibles a cambio de temperatura y permite detectar incluso pequeñas variaciones en el ambiente. Y desventaja: la relación entre la resistencia y la temperatura de un sensor termistor no es lineal y tiene un tiempo de respuesta lento, y es sensible al ruido eléctrico, lo que afecta las predicciones de las mediciones. Es una de las desventajas más características que tienen este tipo de sensor. Entonces pasamos a la aplicación, pero no antes a una nota. Por ejemplo, hay una pequeña diferencia entre dos sensores que digan coeficiente de temperatura negativo y coeficiente de temperatura positivo. Que mientras la temperatura aumenta, si la resistencia disminuye en el caso del transmistor, que es el coeficiente de temperatura negativo, y en el caso del coeficiente de temperatura positivo, la temperatura aumenta. Entonces tenemos aplicación de control en el control de temperatura y en el termómetro digital. En los termistores se utiliza para controlar la temperatura de los procesos industriales, y un termistor se utiliza para medir la temperatura de la piel. Esto nos ayuda a investigar enfermedades o a controlar la salud de los pacientes. Y aquí pasamos al termómetro bimetálico, que ya estos son como sensores metálicos utilizados en el momento de medir la variable de temperatura. Es un dispositivo de medición de temperatura y convierte la temperatura del medio de desplazamiento mecánico mediante una onda metálica. Estos se utilizan en aparatos residenciales como aire acondicionado, hornos y aparatos industriales. Ventajas: son relativamente baratos y fáciles de fabricar, son robustos y duraderos, tienen un tiempo de respuesta rápido a los cambios de temperatura. Y desventajas: tienen una resolución relativamente baja, pueden ser sensibles a la humedad y a los campos magnéticos, y pueden ser sensibles a la vibración debido a que son mecánicos. ¿Qué otra cosa podemos decir de ellos? Que son relativamente precisos y son garantizados. Ahora pasamos a un ejemplo de aplicación de estos. Tienen aplicación tanto en la industria alimentaria como en la química, y se utilizan para medir la temperatura de los alimentos refrigerados y congelados para garantizar que se mantenga en un rango seguro. Es decir, que si el rango de temperatura seguro es de 5 grados, en la industria alimentaria es utilizado este sensor para poder mantener esa temperatura en ese rango, en 5 grados. Y en la industria química se utiliza lo mismo, pero para controlar los reactores químicos. Y ya pasamos a los pirómetros ópticos. Los pirómetros ópticos, pues, es un tipo de termómetro que mide la radiación térmica sin ningún contacto físico con el objeto. Esto ya está en una distancia, no tienen que estar tan cerca, detectando así la temperatura a la que se dirige. Algunas ventajas: son versátiles gracias a su funcionamiento a distancia, lo que acabé de mencionar. Su espectro de medición es uno de los más amplios en el mundo de los sensores y ofrece mediciones altamente precisas. Son ideales para objetos peligrosos y difíciles de alcanzar, por eso son utilizados a larga distancia. Son sensores ópticos, pueden ser demasiado caros para aplicaciones de bajo presupuesto y pueden ser demasiado complejos para aplicaciones que requieren un funcionamiento sencillo. Otra es la influencia de la emisividad y flexibilidad. Bien, ahora pasamos a los ejemplos de aplicación. En la industria del acero, los sensores pirómetros ópticos se utilizan para controlar la temperatura del acero durante la fundición.
Y esto es debido a que nos ayuda a garantizar que el acero se caliente de manera uniforme y no se rompe durante el proceso. Y el pirómetro que se utiliza, ya que el pirómetro se puede colocar a una cierta distancia y de esa manera controlar la temperatura que está teniendo en ese instante el acero. Y pasamos a la industria de la soldadura, que son sensores pirómetros de la misma manera. Estos se utilizan para controlar la temperatura cuando el metal está en rojo vivo y además de eso, esta aplicación también se puede utilizar para determinar la temperatura de los gases peligrosos. Se aplica tanto en la industria del acero como en la industria de la soldadura. Esto es todo esto es todo lo de la sustentación de los sensores que se encargan de medir la variable de temperatura y gracias por su atención.